Buenas noches, República Dominicana. Bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana, el pasado 9 de marzo, conmemoramos el 206 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria. Incluso cuando se empezó a debatir el tema de la designación de los padres de la patria, la figura con más posibilidad de ser designada como padre de la patria era Francisco del Rosario Sánchez. Él fue el que organizó la proclama de la independencia, la proclama del 27 de febrero de 1844, ideada por Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, por la persecución de la que fueron objeto los trinitarios, tuvo que ausentarse del país. Y pues Ramón Matías Mella fue apresado por los haitianos, conducido hacia Haití, después fue puesto en libertad. Francisco de Rosario Sánchez no fue capturado. Él estaba enfermo y se difundió el rumor de que había fallecido. Eso le protegió porque detuvo la persecución en su contra y tan pronto empezó a recuperarse, rearticuló pues toda la gestión para producir la separación de Haití y de la República Dominicana, la independencia del 27 de febrero de 1844. Sánchez está en el altar de la patria con todos los merecimientos del mundo, al igual que Mella. Y hablo de ellos dos porque nadie discute la figura prócera de Juan Pablo Duarte. Sin embargo, en el caso de ellos, hay quienes plantean que no deben ser padres de la patria. Hubo un intelectual dominicano llamado Juan Isidro Jiménez que dedicó un ensayo a plantear los errores que había cometido Sánchez y los errores que había cometido Mella, y que por esos errores no eran dignos de figurar como padre de la patria, y que deberíamos tener un solo padre de la patria. Estamos bien con tres padres de la patria, porque los errores que se le señalan a ellos y que no se le señalan a Duarte, porque Duarte realmente, por las circunstancias que habrá que respetar, pues no continuó en la vida dominicana. No continuó en la vida dominicana. Entonces, Duarte, ellos, a diferencia de Duarte, tenían su hacienda, tenían su familia, tenían sus amigos, todos sus vínculos sociales estaban en la República Dominicana. Entonces, cuando usted está en esas circunstancias, usted está obligado a actuar con el entorno que tiene por delante. Usted está en la obligación de arar con los bueyes, con lo que hay que arar en esas circunstancias. Entonces, desde luego que usted hace política, usted hace política, usted hace negocio, porque la gente vive, tiene que ganarse la vida.
usted pues tiene méritos, usted comete errores, y esa es la vida. Y esa es la vida. Entonces, no hay ningún ser humano que sea solo virtudes. Lo que tiene que contrapesar, y además a quienes llevamos al altar patriótico, lo llevamos en función de los méritos que ha acumulado en defensa de la patria. No estamos sopesando ya otras cosas que no dejan de ser importantes, pero realmente el reconocimiento es por lo que aportaron a la patria. Y sin duda alguna que Francisco de Rosario Sánchez, que terminó fusilado en San Juan cuando quiso combatir la anexión que produjo Santana, pues murió defendiendo la patria, murió defendiendo ese ideal de que nuestro país tenía que ser libre de toda potencia extranjera. Señores, vamos a una pausa. ¿Cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Lo vamos a presentar después de la pausa. Todos los años, el Comité Nacional de Salarios está en la obligación de hacer una revisión de las tarifas salariales vigentes. Quedaban 2 meses para el vencimiento del plazo para que se produjera una nueva revisión de la tarifa salarial. Se logró que antes de agotar ese tiempo, pues se produjera una revisión de la tarifa salarial, y en un acto que encabezó el presidente Abinader esta semana y el ministro de Trabajo, se dio a conocer la nueva tarifa salarial, tarifa del sector privado. Esa no es la tarifa salarial del gobierno. Por eso el Comité Nacional de Salarios es una entidad tripartita en la que el gobierno es una de las partes, pero es más bien un mediador entre empleadores y los representantes de los trabajadores, y entonces el gobierno. Pero como el presidente había adelantado en su discurso que iba a hacer estas gestiones para acelerar la aprobación del incremento salarial, pues se ha producido esto. Y alguna gente puede confundirse entendiendo que esta es una medida que corresponde al gobierno. No, el gobierno realmente no interviene directamente en eso. Puede ayudar, como lo ha hecho ahora, a que las partes pierdan menos tiempo poniéndose de acuerdo en cuanto a la tarifa salarial que habrá que poner en vigencia. Recientemente, hace tiempo, se hizo una reestructuración salarial, y entonces hay empresas que antes eran consideradas como grandes, ahora no son consideradas como grandes, sino como medianas o como pequeñas. Y por eso hay distintas tarifas salariales. Si usted está en una empresa grande, digamos, Cervecería Nacional Dominicana, Mercasí, lo que fuera, esas grandes empresas, 24.150 es el salario mínimo. Si está en una empresa mediana,
a partir de abril el salario mínimo son 22.138. Si está en una empresa pequeña, el salario mínimo serán 14.835. Entonces, si está en una microempresa, el salario mínimo serán 13.685. Si es vigilante privado, el salario mínimo será 19.837.50 y los trabajadores del campo 575, que es una tarifa realmente, digamos, mínima, porque la verdad es que en ese caso no se consiguen trabajadores por esa suma. Hay que tirarle por lo menos 225 pesos más, es decir, 800, y la comida para usted conseguir un trabajador que eche un día en el campo. Pero señores, vamos a ver, además de este tema, que es indiscutible una de las noticias importantes de esta semana, este aumento salarial es una de las noticias importantes de esta semana, además de esta noticia, pues cuáles otros temas figuran entre los 10 principales de esta semana. Adelante. Los presidentes de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, así como el vicepresidente de Panamá, dieron un espaldarazo a la democracia en la región durante la inauguración en Quito del 6º encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia AD. Al inaugurar la cita, el presidente anfitrión Guillermo Lasso aprovechó para expresar el compromiso democrático del Ecuador y reafirmar los principios comunes que nos unen en la defensa y promoción de los valores de la República, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. En ese mismo orden, el presidente Luis Abinader participó en la 6ª reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia AD, donde expuso sobre los avances alcanzados en materia de comercio e inversión en apenas un año y medio desde que se fundó como espacio de encuentro y coordinación entre República Dominicana, Ecuador, Panamá y Costa Rica. El presidente Abinader y de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciaron haber llegado a un acuerdo para iniciar conversaciones y establecer una alianza entre ambos países, dirigida a evaluar la explotación de gas natural e incrementar su suministro en beneficio del desarrollo sostenible de ambas naciones. Los dos mandatarios también coincidieron en su interés por realizar actividades de análisis, exploración y producción adicional de crudo ecuatoriano para satisfacer las necesidades a largo plazo de la República Dominicana. Asimismo, Lasso aseguró que existe un interés de iniciar y acelerar negociaciones de un acuerdo comercial con República Dominicana. Y Abinader mencionó que están organizando para mayo una reunión con empresarios dominicanos para analizar los beneficios de un acuerdo comercial con Ecuador. En una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, el Comité Nacional de Salarios, en consenso con los sindicalistas y el empresariado nacional, acordó el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó que el aumento tendrá efecto a partir del próximo mes con un alza de un 15% y posteriormente, desde el 1 de febrero de 2024, un incremento de un 4% para las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Mientras, Abinader dijo que con el consenso a través del diálogo tripartito, conformado por sindicalistas, empresariado y Ministerio de Trabajo como mediador, los empleadores demuestran una vez más su compromiso social con un verdadero desarrollo económico y social del país. Con el aumento del 15%, las grandes empresas con salario mínimo de 21,000 pesos pasarán a 24,150 para un aumento de 3,150. Las medianas pasan de 19,250 pesos a 22,138 para un aumento de 2,887.5 pesos. Las pequeñas empresas con salario mínimo de 12,900 aumentarán 1,935 pesos, colocándolo en 14,835, mientras las microempresas con un salario mínimo de 11,900 aumentan 1,785 para situarlo en 13,685 pesos. Cuando se aplique el 4% restante en febrero de 2024, las empresas grandes pagarán 25,116 pesos, las medianas 23,023, las pequeñas 15,428 y las microempresas 14,232 pesos. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, fue exonerado de toda responsabilidad penal
por los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, quien condenó de 5 a 7 años de prisión a otros 8 imputados en la Operación 13. El tribunal, presidido por Claribel Nivara e integrado por Giselle Soto y Catherine Rubio, al declarar no culpable a Dicent, alegó que las declaraciones de la locutora Valentina Rosario no fueron corroboradas ni confirmadas por las pruebas sometidas al plenario. Igualmente, el tribunal también descargó al camarógrafo Edison Miguel Perdomo al considerar que no se comprobó en el plenario que este imputado haya recibido soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público. Las juezas ordenaron el cese de la medida de coerción que pesaba en contra de Dicent y de Perdomo, al tiempo que rechazó las querellas constituidas civilmente ante la no comprobación de la falta penal y civil de estos procesados, eximiéndolos del pago de las cuotas civiles, mientras que el imputado William Rosario Ortiz fue sentenciado por el tribunal a 7 años de prisión por lavado de activos y sobornos, al considerar que se comprobó que planificó el fraude junto al prófugo Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret. La pena deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo Hombres, en tanto que Eladio Batista Valerio fue condenado a 6 años de prisión tras ser declarado culpable de lavado de activos y otras infracciones para ser cumplida en la cárcel de Najayo Hombres. De igual forma, Felipe Santiago Toribio fue condenado a 5 años de prisión, 3 de ellos para ser cumplido en la cárcel de Najayo y 2 suspendidos. Carlos Perihuete, Jonathan Brea, Valentina Rosario Cruz fueron condenados a 5 años de prisión. Dylan Alberto Ortiz, uno de los 7 acusados en el asesinato de la pareja de La Guayiga en Santo Domingo Este, vino al país para responder a los señalamientos que se le hace de participar en la ejecución del doble crimen. Las víctimas son Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, quienes fueron reportados desaparecidos y sus cuerpos encontrados días después en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos. La información de la entrega de Ortiz fue confirmada por la Fiscalía de Santo Domingo Este. El Ministerio Público había dicho la semana pasada que Ortiz había escapado a Estados Unidos. Se le acusa de comprar en un supermercado de Boca Chica los materiales que se utilizaron para torturar y asesinar a la pareja en un pequeño hotel. Los demás señalados son los hermanos Eddie Manuel y José Miguel Álvarez Ramírez, residentes frente al lugar donde hallaron los cadáveres. También los nombrados Guillermo el primo Jeffrey y Leonardo Alejandro Méndez Mojica, este último, quien rentó la jipeta en la que transportaron a la pareja. Todos se encuentran prófugos. Al único que se le ha conocido medida de coerción por el caso es a José Alfredo Ventura Tupete, acusado de complicidad por borrar evidencias. Una jueza del Tribunal de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santiago Rodríguez impuso garantía económica de 50,000 pesos y presentación periódica como medida de coerción a un hombre acusado de la muerte de 12 burros. La decisión de la magistrada Walda Vargas recayó en contra de Bolívar Echavarría Almonte, de 60 años. El hombre es procesado por la presunta violación de varios artículos de la Ley 248-12 de protección animal. El imputado habría envenenado a los asnos la semana pasada en el interior de una finca de su propiedad, ubicada en la comunidad rural Loma del Caimito, en la provincia de Santiago Rodríguez. Los animales son propiedad de Juan José Álvarez Peralta, quien informó que tenía varios días buscando los asnos hasta que los encontró muertos, alegadamente por envenenamiento, en el interior de la finca de Bolívar Echavarría. Varias fotografías que circulan en las redes sociales muestran al expresidente de la República y miembro del gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, Hipólito Mejía, junto a Miguel Vargas Maldonado, presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, PRD. La disputa entre ambos políticos provocó la ruptura del PRD y dio paso a la creación del PRM. En las imágenes, los dos políticos están acompañados de otras personas, entre ellos el empresario Manuel Estrella. Mejía y Vargas Maldonado están en una terraza departiendo muy amenamente. Incluso hay una fotografía grupal para la cual todos posaron. En las otras, Mejía y Vargas están sentados en una mesa conversando de forma muy relajada. Miguel Vargas ha sido reiterativo en las críticas a la gestión del PRM. En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, visitó el pasado domingo al exministro de Educación, Roberto Fulcar, quien se recupera de un proceso quirúrgico que le realizaron en Boston, Estados Unidos, y quien regresó hace unos días a la República Dominicana. El jefe de Estado compartió una foto en Twitter en la que está junto a la primera dama Raquel Arbaje, Fulcar y su esposa Rosa Soto de Fulcar. A seguidas, Fulcar agradeció al jefe de Estado la visita a su residencia. Gracias, compañero, presidente y amigo Luis Abinader, amiga primera dama Raquel Arbaje, por su visita y solidaridad. Nuestra casa sigue siendo su casa.
El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc, alias Cholitín, se sumó al éxodo de funcionarios municipales al oficialismo tras hacer oficial su ingreso al Partido Revolucionario Moderno, PRM, durante una actividad realizada en ese municipio. El alcalde fue juramentado por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general del PRM respectivamente. Cholitín encabezó la boleta de la Fuerza del Pueblo en las elecciones de 2020 e hizo alianzas con otras organizaciones, incluyendo al PRM, y derribaron el reinado de 18 años que tenía Karina Aristi, a quien destronó con más del 50% de los votos en las elecciones del 2020. Pero una vez conquistó la alcaldía higüeyana, cortó relación con la Fuerza del Pueblo, y cuando la oposición acusó al PRM de comprar alcaldes, él defendió las ayudas que recibían del gobierno. En las últimas semanas, tanto el PLD como los demás partidos de la oposición han acusado al gobierno de supuestamente comprar alcaldes en todo el territorio nacional. No obstante, el PRM se desvincula y ha respondido que no pueden hacer nada, puesto que son los propios líderes locales los que se deciden pasar al partido de gobierno. Con diversas actividades a nivel internacional se conmemoró el pasado 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. Anteriormente, las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo y al estudio. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales. El lema del Día Internacional de la Mujer 2023 es "Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género". En este año se reconoció y homenajeó a aquellas niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología transformadora, así como el acceso a la educación digital que contribuyan a acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas. En el Día Internacional de la Mujer hacemos un llamamiento a los gobiernos, a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos para conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo y más equitativo. En un momento en el que nos enfrentamos a múltiples crisis globales, tenemos la posibilidad de crear un futuro mejor, no solo para las mujeres y las niñas, sino para toda la humanidad y toda la vida en la Tierra. En tanto, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader ratificó su compromiso con una ley que favorezca la erradicación de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Por el Día Internacional de la Mujer, el mandatario expresó que es necesario continuar los diálogos para reducir la violencia contra las féminas. Al encabezar un acto junto a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, el jefe de Estado dijo que es propicio garantizar una ley con sanciones adecuadas, buenos niveles de prevención, atención a las víctimas y una justa reparación. Durante el acto fueron reconocidas por su trayectoria y aportes un total de 14 mujeres con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2023 en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. El Clásico Mundial de Béisbol, que inició el pasado miércoles, se ha disputado en 4 ocasiones desde 2006. 3 países ostentan el título de campeón y regresa luego de su suspensión en 2021 debido a la pandemia de la COVID-19. Esta quinta edición del campeonato más importante del mundo del béisbol de selecciones, que cuenta por primera vez con 20 equipos participantes, se disputará en 4 sedes: Taichung en Taiwán, Tokio, Japón y Phoenix y Miami en Estados Unidos. El certamen transcurrirá entre el 8 y el 21 de marzo. República Dominicana lleva sus sueños de la Serie del Caribe al gran escenario. El Clásico Mundial de Béisbol 2023. El equipo sueña con consagrarse en este torneo y ser coronado como el mejor del planeta. Han pasado 10 años desde aquella primavera de 2013, cuando la representación quisqueyana ganó de manera invicta el campeonato de mayor envergadura que equipo alguno de la camiseta tricolor en playas extranjeras. Tras 6 años de espera motivada por la pandemia que borró la edición del 2021, la República Dominicana llega al Clásico Mundial de Béisbol como el equipo favorito para llevárselo todo, de acuerdo a las líneas de Las Vegas y con la nómina más robusta. El inicialista Robinson Cano conectó un cuadrangular de 3 carreras, Julio Rodríguez y Teóscar Hernández remolcaron una vuelta cada uno y la República Dominicana dominó en su primer partido de exhibición con miras al Clásico Mundial de Béisbol, al derrotar 9-0 a los Bravos de Atlanta en un partido celebrado en el Cool Today Park. Los dominicanos produjeron en grande en la tercera entrada
a ritmo de merengue en las bocinas internas del parque cuando 10 bateadores fueron al plato produciendo 5 anotaciones. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación colombiana investiga oficialmente al hijo y al hermano de Gustavo Petro por haberse valido de sus apellidos para cobrar comisiones a empresarios y presos a los que se le prometían favores presidenciales después de que el propio presidente solicitara la apertura de una investigación a sus familiares. Un grupo de fiscales, investigadores y expertos encabezados por la vicefiscal general Marta Mancera ha viajado a Barranquilla para entrevistar a Dey Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente. La mujer, en una entrevista con la revista Semana, ha acusado a Nicolás de recibir dinero de empresarios a los que hacía creer que contribuían a la campaña presidencial del padre el año pasado. Asegura además que se relacionó con personas del mundo del contrabando y del narcotráfico y que condujo una camioneta que pertenecía a un contratista del gobierno. La Fiscalía estudia ponerle protección a Vázquez. A la vez, la Fiscalía ha informado que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, está siendo investigado desde el 23 de enero. Los investigadores rastrean posibles pagos de narcotraficantes a los que se le habría prometido obtener cupos en la paz total. El proyecto de Petro de negociar y someter a la justicia a delincuentes. Se cree que una mafia de abogados iba por las cárceles cobrándole a los presos dinero con la promesa de que serían incluidos en las listas de reducción de penas. Juan Fernando ya fue señalado durante la campaña por estar detrás de ese entramado, pero él lo negó todo. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha confirmado que un encarcelado pagó 120 millones a un abogado para ser trasladado a otra cárcel bajo una de estas promesas. De su lado, el presidente ha sido muy claro y ha puesto en primer lugar su nombre y su cargo por encima de cualquier vínculo familiar. Mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz, y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Dijo que esperaba que pudieran demostrar su inocencia, pero que en cualquier caso respetaría el trabajo de la Fiscalía. Vamos a una pausa, retornamos en breve. El caso de un supuesto fraude en la Lotería Nacional, digo supuesto, aunque lo que se vio en video pues mostraba la comisión de una irregularidad, pero resulta que hay que investigar y hay que llevar ante un tercero imparcial las pruebas correspondientes de que se cometió un fraude. Este caso, que le llamaban el caso 13, porque fue por el número 13, ¿no? El que aparentemente no se sacó del globo, el no vidente no lo sacó del globo y estaba en manos de la locutora del sorteo. Pues ese caso se sumó a otros casos que han creado muchas expectativas, pero que han terminado en un fracaso absoluto. Acuérdense del caso de los 3 brazos, todo el mundo fue absuelto. Acuérdense del caso de los Tucanos, acuérdense del caso Odebrecht. Ahora vino este caso 13. ¿Cuál es el error que se advierte así a simple vista? Porque hay que detenerse cuando se emita la decisión y estudiarla, pero ¿cuál es el error que se advierte? Y la Suprema Corte ha sido categórica en esto. Está la moda de negociar con los propios acusados y tomarlo a varios. Si tú te me declaras culpable y me da declaraciones contra fulano, que es mi principal objetivo, pues yo te reduzco la pena y tú no vas a pasar todos los trabajos que pudiera pasar tratando de probar tu inocencia.
Entonces, el Ministerio Público llegó a acuerdos con varias de las personas que estaban implicadas en este caso, pero se bastó solamente de esos testimonios. Y la Suprema ha establecido categóricamente que a nadie se le puede condenar con el solo testimonio de un coacusado. Que un coacusado, para salvarse, él diga, fulano participó. Perfecto, fulano participó. Ahora dame pruebas o dame pistas que yo pueda buscar para probar que él participó, porque cuando me presente ante un juez a decir que la prueba que yo tengo contra él fue la que tú me dijiste, ya el juez sabe que no puede condenar a esa persona si yo no le presento otros elementos. Bueno, el principal responsable, según el Ministerio Público y la sociedad, era el administrador de entonces, Michel Dicen. Entonces, el Ministerio Público aspiraba a condenar a Dicen. Ese era su principal objetivo. Pero cuando vamos a ver las pruebas, dice el Ministerio Público que el caso estaba sobreprobado. Pero la prueba que tenía el Ministerio Público es que la locutora, Valentina del Rosario, en un ascensor le había dicho que el administrador la vio, la saludó en un ascensor y le dijo que alguien la iba a ver para plantearle algo. Y esa era la única prueba. Entonces, en base a una conversación que supuestamente se dio en un ascensor, donde usted puede tener la fotografía de la gente montada en el ascensor y eso no es prueba de nada, porque cualquiera puede coincidir en un ascensor. Es decir, en uno de los lugares con mayores probabilidades de que una gente coincida sin ser pariente ni pariente, los que hacen labores en un mismo edificio, es un ascensor. Entonces, ¿cómo usted va a decir, mire aquí la prueba de que ellos se reunieron, porque mire aquí la fotografía donde ellos aparecen descendiendo en un ascensor? No, pero que eso no puede ser prueba de nada. Vamos a ver si usted tiene videos de que esa locutora fue al despacho a reunirse con él, o que se reunió en otro lugar con él, o enséñame las conversaciones telefónicas, los intercambios de mensajes, o enséñame la reunión de ella con la persona que él le mandó y los vínculos que vinculen a esa persona con él. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, el tribunal colegiado, a unanimidad, dijo, no, es que este señor no hay manera de condenarlo por esto. Ahí está absuelto. Y eso se acabó ahí. Que el Ministerio va a apelar, pero ya no puede presentar otro expediente. Es decir, si no tuvo pruebas suficientes en esa fase, es con esas mismas pruebas que va a las otras fases, es decir, que va a correr la misma suerte. Va a correr la misma suerte. Entonces ahí hay una lesión importante. Queremos combatir la corrupción. Menos protagonismo mediático, menos exhibicionismo mediático, menos filtraciones y busquemos más pruebas para los tribunales. Que esta semana yo comenté un hecho que no debe pasar desapercibido. Me refiero al segundo aniversario del allanamiento a la Cámara de Cuentas. Señores, entre los atropellos que se hayan podido cometer en un Estado de Derecho, yo no creo que se haya producido uno de mayor dimensión que eso que ocurrió con la Cámara de Cuentas. Eso fue, lo repito, temerario. Y creo que cualquier expediente que se derive o que tenga conexión con lo que ocurrió ahí va a terminar en un fracaso, porque la forma en la que eso se ejecutó, lamentablemente avalado por una resolución
de la Suprema que permitió que un suprapoder del Estado como la Cámara de Cuentas fuera objeto de un abuso, de un despropósito judicial como ese, de un tremendismo como ese, de ser allanado para llevarse cuanta documentación se encontrara allí de procesos de los que tiene que realizar la Cámara de Cuentas y que solo pueden estar en manos del Ministerio Público cuando ya son documentos terminados y emitidos por el Pleno de esa Cámara de Cuentas. El Ministerio Público no tiene ningún derecho a andar con borradores de auditoría, ni con informes de auditoría, ni con documentos que no tienen la categoría de documentos oficiales, pero se los llevó. Se los llevó. Entonces, eso realmente es un hecho que no debe olvidarse, porque una cosa como esa nunca debe repetirse. Vamos a una pausa, retornamos en breve. A propósito del fiasco en el que terminó el caso del supuesto fraude en la Lotería Nacional, Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, respondió las 3 preguntas de nuestro equipo que están relacionadas con esa decisión del tribunal colegiado que se emitió esta semana. Adelante. ¿Qué opina sobre la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que absuelve al ex administrador de la Lotería Nacional Luis Dicent del supuesto fraude en un sorteo de la Lotería Nacional por insuficiencia de pruebas? Bueno, es decepcionante que se sume otro caso a lo que han sido los casos colapsados presentados por el Ministerio Público al llegar a la jurisdicción de juicio. Las expectativas que crea la lucha contra la corrupción llevada desde el Ministerio Público y que ha tenido crítica de querer dar respuesta a lo que es una demanda de fin de la impunidad y cese de la corrupción, cuando se anuncian casos que estarían blindados para obtener una sentencia definitiva que pueda servir como referente en la lucha contra la corrupción, y al ver que estos no prosperan, pues evidentemente que constituye un revés para la lucha contra la corrupción llevada desde el Ministerio Público. Por lo que nosotros exhortamos a los integrantes del Ministerio Público, sobre todo los que llevan la voz cantante en la lucha contra la corrupción, para que sea revaluada la estrategia que al momento se ha desarrollado para que estos casos no sigan sucumbiendo en la jurisdicción de juicio y que se suma a la cadena de fracaso de casos en la lucha contra la corrupción, como ocurrió con los 3 brazos, así como con el caso de los supertucanos y el caso emblemático que se había planteado, que sería el juicio del siglo, con el caso de Odebrecht, donde todos fueron absueltos. Y este caso denominado como el caso Operación 13, pues se suma a esa cadena de reveses y en nada contribuye a lo que debe ser una lucha contra la corrupción efectiva llevada por el Ministerio Público. Y sobre el precedente de desconocer los acuerdos de culpabilidad que algunos imputados hicieron con el Ministerio Público para aligerar su condena. Sin dudas que esto va a surtir un efecto en lo que son
investigaciones llevadas al momento por el Ministerio Público que han sido sustentadas en acuerdos con algunos de los imputados, lo que significa que al sentarse el precedente debe ser replicado en los otros casos, por lo que está en peligro obtener una sentencia definitiva que pueda servir como referente de la lucha contra la corrupción basada en acuerdos. Recordemos que desde el caso Odebrecht, el Ministerio Público ha podido encaminar estos casos sobre la base de delaciones premiadas. Tenemos el caso Antipulpo, que es el resultado del acuerdo que llegó el ex director de la OISOE, el ingeniero Francisco Pagán. Al sentarse este precedente, los jueces de fondos que deberán conocer de estos casos que se están ventilando actualmente, pues sería ya una estocada mortal a la lucha contra la corrupción, de establecerse este precedente de que cuando las cosas no estén lo suficientemente claras, pues los tribunales dejen sin efecto estos acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público con imputados que para salvarse de una condena, pues deciden colaborar con el Ministerio Público, pero que en ocasiones no ofrecen la suficiente evidencia que pueda servir para que el tribunal establezca una condena ejemplarizadora. El Ministerio Público hablaba de un caso blindado y al accionar frente a la decisión del tribunal ha asegurado que el expediente estaba sobreprobado. Entiende que los jueces habrían ignorado la supuesta contundencia de las pruebas presentadas. Sin lugar a dudas, estamos en un sistema de justicia basada en las evidencias, en las pruebas, y por eso hemos insistido de que el Ministerio Público debe investigar con la debida calma y sobre todo copilar las pruebas que puedan servir de base. Y por eso hemos sido críticos de que se esté demandando o pidiéndole a los jueces de la instrucción, a los jueces de garantía, la imposición de medidas de coerción más allá de lo prudente, porque esto le pone presión al Ministerio Público para realizar su investigación porque tiene plazos fatales. Y al imponerle una medida de coerción en el caso de la especie, la operación 13 de 1 año y medio de prisión preventiva como medida de coerción, que no sabemos quién le va a restaurar ese tiempo que guardó en prisión, pudiera demandar al Estado por los daños y perjuicios que se le ha propinado. Ya eso sería una decisión, pero que el Estado, representado por el Ministerio Público, no debe darse ese lujo, porque tiene también el papel de proteger al individuo, a la persona, al ciudadano. Y por ello creo que esta respuesta que se le da a la demanda de lucha contra la corrupción y fin de la impunidad, de que se tienen casos blindados y que al llegar a la jurisdicción de juicio estos sucumban, pues le hace un flaco servicio a la lucha contra la corrupción. Y por eso recomendamos al Ministerio Público que no esté creando expectativas que a final de cuentas, cuando un tribunal colegiado con jueces que sí van a valorar las pruebas presentadas, no le den ganancia de causa, pues esto se va sumando a el aumento de la percepción de la corrupción en la República Dominicana, que ya hemos visto en las evaluaciones que tenemos notas prácticamente negativas, porque no ha dado notación de llevar una lucha contra la corrupción efectiva. Una pausa, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, lamentar este accidente en el que murió un teniente coronel de la Policía Nacional, teniente coronel piloto,
Negari María Espaillá, que había salido del aeropuerto de Ligüero, supuestamente iba hacia Haití, pero estaba sobrevolando un poquito más bajito de lo que se esperaba, e incluso en una área que no es la ruta, digamos, habitual para el trayecto hacia donde él se dirigía. O él se extravió, cometió algún error humano, o por alguna razón realizó un desvío y le resultó una fatalidad. Esto está en investigación, pero todo lo que se plantea de esta persona era que es una persona muy apreciada, muy querida. Por lo tanto, hay que aguardar por la investigación sin adelantar juicios. Y bueno, toda nuestra solidaridad con su familia. Por otra parte, la verdad es que me conmueve mucho la historia de este señor Marino Antonio Muñoz Concesión, que era el padre de la joven que le llaman pastora, pero ella no era pastora evangélica, sino que ella y su pareja, pues, digamos que eran predicadores evangélicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el padre de Elisa Muñoz Marte, impotente, quiso hacer justicia por sus propias manos y probablemente inmolarse, perder la vida él también, porque él compró un fusil M16, buscó la manera de traerlo al país con la finalidad de presentarse a una de las audiencias del caso que se está conociendo contra los policías que le dieron muerte a su hija y a la pareja de su hija, y allí producir una tragedia, no importando las consecuencias de esa tragedia, incluso, desde luego, contra su propia vida, porque aparentemente él ha caído en una situación de esas que solo con el auxilio profesional una persona puede salir, puede ayudarle a salir con esa sensación de vacío, de pérdida irrecuperable, de falta de sentido de la vida, porque él probablemente entiende que fue perdiendo a su hija poco a poco. La perdió cuando ella se le enamoró y en vez de continuar con su carrera y las proyecciones que ellos tenían para ella, decide quedarse en el país en vez de irse a Italia, donde ellos tenían mejores condiciones para que ella se procurara una vida futura mucho mejor. Y entonces, además de eso, viene y se produce esta tragedia. Entonces, él tiene 3 meses de coerción. Eso tiene que ser aprovechado para auxiliar a ese hombre en términos profesionales, ayudarle a superar ese duelo y hacer lo que confíe en la justicia para que el crimen que se cometió contra esa pareja sea realmente sancionado. Señores, buenas noches a todos.